a todos nuestros hermanos que nos están mirando, por las familias que pertenecen a nuestra congregación. Estamos aquí una vez más dando la introducción de las cartas del Rabino Shaul, pues para reencontrarnos en nuestras raíces es necesario contestar algunas preguntas que nuestros hermanos, muy buenas preguntas por cierto, nos preguntan ¿qué somos? ¿O a qué nos dedicamos? Otros hermanos también preguntaban. Nosotros somos una congregación netzarita, creyentes en el Netzer, conforme a la profecía de Yesayahu. Lo podemos ver ahí en el capítulo 11, si algunos hermanos nos acompañan. 11, verso 1 y 2. Somos creyentes en el Mashiach. Y nos basamos en esta profecía de Yesayahu, capítulo 11, verso 1 y 2. Y quiero que nuestros hermanos que están del otro lado estén atentos a lo que estamos hablando, porque estamos definiendo nuestras raíces. Y es importante que ustedes sepan cuál es, hermanos, nuestra perspectiva de acuerdo al profeta. Saldrá del tronco de Yishai, un retoño nacerá de sus raíces y reposará sobre él el ruach de Yud-Hei Vav-Hei, el ruach de sabiduría, de entendimiento, el ruach de consejo, de fortaleza, el ruach de poder y de temor a él. Bueno, pues nos disponemos a pedir seguridad, a pedir entendimiento y sobre todo sabiduría para poder entender estos temas. Estamos una vez más de regreso a nuestras raíces y quiero que el Eterno nos ayude como siempre lo ha hecho, a través de su dirección divina, de la potencia de su poder, del Ruach HaKodesh. Es importante que el Eterno nos ayude. Siempre vamos a pedir ayuda, siempre nos vamos a acercar a Él, porque sabemos que Él es siempre fiel. Abba Kadosh, te bendecimos, te damos gracias, Abba, porque sabemos que no estamos solos. Somos una congregación netzarita, Abba, y sabemos, Padre, la responsabilidad de decir estas palabras. Reconocemos, Padre, nuestra condición delante de ti. Y es por ello, Padre, que te pedimos ayuda, tanto para definir nuestro rol, como también para estudiar las cartas del Rabino Shaul. Padre, pedimos tu consejo, tu sabiduría, y sobre todo la dirección del Ruach HaKodesh. Seas tú siempre con nosotros, ayudándonos y apoyándonos constantemente. Sabemos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que tú eres el uno y único Elohim, creador de todas las cosas, tanto de las cosas visibles como de las cosas invisibles. A ti la gloria, el poder y el honor. Y te damos gracias, Abba. Amén. Muy bien. ¿Pueden tomar asiento? Pueden tomar asiento. Entonces otras versiones dicen que del tronco de Isaí saldrá la vara y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Eterno, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y reverencia del Eterno. La versión Reina Valera lo dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, de sus raíces.
La palabra netzer viene de una palabra hebrea que es nazar, en el sentido verdor como color recurrente, retoño figuramente y descendiente renuevo vástago. Nazar también viene de una raíz primaria que significa guardar. En buen sentido, proteger, mantener, obedecer. También se puede entender como, en otro sentido, esconder, asediar, asolar, astuto, atalaya, conservar, cuidar, cumplir, esconder, guardar, librar, mirar, oculto, preservar, retener, revelar. El netzer. También podemos definir como el netzer, que es la rama del olivo. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Amén. La rama del olivo, que por su vigor y excelencia prometía ser un árbol. Escuché bien, prometía ser un árbol, y es la rama del olivo. En este caso, que produciría buenos y abundantes frutos. ¿Ve usted esa promesa? Prometía ser un árbol que produciría buenos y abundantes frutos. Es importante dar buenos y abundantes frutos. No nada más frutos, porque si hablamos de una forma singular, fruto, estamos hablando de cosas circunstanciales, pero cuando decimos buenos y abundantes frutos, estamos hablando de cosas específicas, porque fruto habrá, pero podemos ver la calidad del fruto. Tal vez la calidad del fruto sea mala y tal vez la calidad del fruto sea buena, pero en el netzer, en este netzer profético, llamémoslo así, produciría buenos y abundantes frutos. El netzer no falla. En el netzer produciría buenos y abundantes frutos. Nosotros sabemos a quién se refiere esta profecía y vemos que Yeshua, el Mashiach, cumple proféticamente todo lo que es la bodá, el servicio, como el netzer. Por eso nos llamamos una congregación netzarita. Nuestra congregación es netzarita, porque estamos hablando a través de esta profecía de Yeshayahu capítulo 11, verso 1 y 2. El netzer, Yeshua HaMashiach, es el fundamento de todas las cosas. Hay que recordar que muchos desecharon esa piedra angular, ese fundamento. Muchos lo desecharon. Entonces podemos decir que el netzer es el fundamento restaurador. Primeramente, ¿para quién? Para Israel. Amén. Y eso lo vamos a ver en los estudios de las cartas del Rabino Shaul, principalmente a la carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11 vamos a estudiar, capítulo 9, 10 y 11. Vamos a ver quién es el olivo natural y quién es el olivo silvestre. Entonces, repito, el netzer es el fundamento restaurador, ¿para quién? Para Israel. Es decir, todo aquel que en él crea se ha injertado en el buen olivo natural, que es Israel. ¿Están escuchando? El buen olivo natural, que es Israel. Ahí tenemos que ser injertados en el buen olivo natural. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? El netzer. Por eso que nos llamamos
congregación netzarita, porque nuestro fundamento es Yeshua, Amén. HaMashiach. ¿Sí estamos aquí? Amén. ¿Y quién es el buen olivo natural? Israel. Son bases muy sencillas, pero que queden bien claras, porque ya me habían hecho varias preguntas. Pues estoy contestando a mis hermanos que nos toman el tiempo de escribirnos, y algunos también personalmente me lo habían dicho. ¿Qué somos? Bueno, pues creo que estamos contestando esta pregunta. Y vemos que consecuentemente produciría por su restauración, hablando de la restauración del pueblo de Israel, un fruto bueno. ¿Me está escuchando? Un fruto bueno. Y no nada más bueno, sino también tiene otra característica muy importante, que el fruto tiene que ser abundante. Entonces el fruto debe ser bueno y abundante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por medio de quién? Por medio del Netzer. Todo lo que hagamos va a ser por medio del Netzer. Y si lo hacemos así, vamos a estar seguros. Y asegura el fruto. Como dijo el profeta Isaías ahí en el capítulo 53, vamos a dar lectura. Isaías 53, 10 y 11. Acompáñenme por favor. Ahí adelantito. 53, 10 y 11. Dice, y a Yud-Hei-Vau-Hei le agradó quebrantarlo con padecimientos, cuando él pusiera por Hasham. Hasham es un tema que ya hablamos acerca de las ofrendas, cuando hablamos de los 613 mandamientos. Algunos lo han de recordar. ¿Qué significa Hasham? Hasham es una palabra hebrea que significa ofrenda de culpa. Escuche bien, ofrenda de culpa. O también se le conoce como ofensa, culpabilidad. Entonces ve usted. Y al Eterno le agradó quebrantarlo con padecimientos, cuando él pusiera por Hasham, por ofrenda, su nefesh, su alma, y mirará su cena, su semilla, o en otras palabras también, su descendencia, y prolongará sus días, y la voluntad de Yud-Hei-Vau-Hei en sus manos prosperará. Del agravio de su nefesh, él mirará y estará satisfecho en su da'at, en su conocimiento, en su sedaká, en su justicia. Y luego dice la Escritura, mi siervo el sadik, mi siervo el justo, hará sedaká, hará justicia por muchos, y su abono iniquidades él llevará. Vea usted, ¿de quién estamos hablando? ¿Y por qué nos decimos una congregación netzarita? Porque estamos hablando específicamente ¿de quién? Del Netzer. Todo aquel que crea en el Netzer va a ser injertado ¿en dónde? En el buen olivo natural, que es, repito, Israel. Amén. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. Esto es como un fundamento primario de lo que realmente somos y a quién seguimos y por qué le seguimos. Entonces, a través del Netzer va a haber una buena restauración, un buen fruto y un fruto abundante. Y todo va a ser por medio de quién? Por medio del Netzer. Entonces vemos que la voluntad del Eterno será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y justificará mi siervo justo, ¿a quiénes? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra netzarita? ¿O cómo podemos definir ya el término netzarita? Como congregación. Hacemos esa pregunta.
de dónde viene el nombre de Netzarita. Una vez ya lo definimos, o varias veces lo hemos definido aquí en nuestra congregación. Es una persona que cree con perfecta fe. Una persona que cree con perfecta fe. ¿En quién? En Adonai, el Adón. En Adonai, el Adón. ¿Y ha enviado a quién? A Yeshua HaMashiach, que es el Netzer, el vástago, el Padre sobre todas las cosas. ¿Envió a quién? Al Netzer, a ese vástago. Era necesario que lo enviara, por supuesto, sino cómo iba a restaurar, o mejor dicho, la palabra correcta es reparar este mundo. Entonces vemos que el Netzer, ¿de dónde viene? De la casa de Isaí. ¿Del linaje de quién? De David. El oculto, como se le conoce, el escondido, y que es revelado para producir fruto, y fruto, repito, abundante. Y si es abundante, tiene que ser de calidad. El fruto tiene que ser abundante y de calidad. Vemos que en él, en Yeshua HaMashiach, las promesas están dadas por Adonai Eloheinu. Primeramente, ¿para quién? Para Israel. Y para todo aquel que desee los pactos y las promesas que Hashem ha prometido a su pueblo. Y que por medio de él, o sea, cuando decimos de él, que por medio de Yeshua, ser injertados en el pueblo de Elohim, en el pueblo de Israel. En otras palabras, el olivo natural. ¿Qué pasa cuando somos injertados en el olivo natural, en el pueblo de Israel? Ya somos juntamente pueblo con ellos, con los judíos. Y eso lo tenemos que analizar conforme a la carta del rabino Shaul, la carta a los romanos. Bien importante entender que por medio de él, Yeshua HaMashiach, debemos ser injertados en el pueblo de Elohim. ¿Y cuál es el pueblo de Elohim? Israel. Israel siempre será Israel. Nunca cambiará. Siempre va a permanecer como su pueblo. Ahora nosotros, juntamente con ellos, ¿por medio de quién? Por medio del Netzer, por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Estamos aquí? Amén. Por medio de Yeshua HaMashiach somos hermanos juntamente con ellos. Ya no estamos en el olivo silvestre, y eso lo vamos a explicar más adelante, si nos da tiempo. Ya no estamos en ese olivo en el cual no había pactos, no había promesas y no había Torah. En el olivo silvestre. Tuvimos que ser arrancados e injertados en el olivo natural. ¿Y quién representa el olivo natural? Israel. Qué interesante tema vamos a dar, mis hermanos. Es importante que estemos y que tengamos, hermano, esa fe. Que hemos sido injertados en el olivo natural. Ya no somos olivo silvestre. Y todo fue dado por medio de quién? Por medio del Netzer. Nosotros hemos hablado que el Netzer es el heredero de todas las cosas, el heredero de la creación del Eterno. El Eterno ya estaba, en el momento que estaba haciendo todas las cosas en 6 días, estaba pensando en un heredero, en el Netzer. Él es el heredero de todas las cosas. Es por eso que se le dio todo poder y toda autoridad. Porque ¿cómo va a cuidar de la creación del Eterno? Entonces, al Eterno le place, o le plació, utilizando este verbo, plació, heredarlo.
como dice la carta a los hebreos, fue el heredero de todas las cosas. ¿Quién? El Netzer. ¿Estamos aquí? Amén. Hemos visto que el Netzer es más grande que todos los profetas. Y cuando hablamos de todos los profetas, estamos hablando también de Moshe Rabenu. Estamos hablando del primer salvador del pueblo. Entonces, el Netzer es mayor que todos los profetas. ¿Sí estamos aquí? Amén, amén. O sea, hablar del Netzer es hablar de cosas profundas y sencillas a la vez. Entonces, mis hermanos que me hicieron la pregunta por qué somos una congregación netzarita, pues creo que estamos contestando todas esas preguntas. Y bueno, ok. Si nosotros vemos Romanos capítulo 11, verso 1, dice la Escritura, tú has sido injertado entre ellas, no en lugar de ellas. Aquí viene la teología del reemplazo. ¿Estamos aquí? Amén. Y para hablar de la teología del reemplazo, hermano, es hablar de una teología que fue diseñada ya hace algunos siglos a través de concilios ecuménicos. Pero antes de hablar de concilios ecuménicos, es importante que nosotros entremos a esa carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Debemos recordar nosotros como creyentes en el Netzer, debemos recordar que al principio la congregación en Roma estaba confirmada mayoritariamente por judíos. Eso es muy importante. Quien no entienda eso, pues no va a entender el destino de esta carta, ni cuál es la función exacta de esta carta. Entonces, recordamos que al principio la congregación en Roma estaba conformada mayoritariamente por judíos. Para mis hermanos que quieran ser estudiosos, esto es importante, muy importante. En aquella época, la mayoría eran judíos, los que estaban en esa congregación en Roma. Entonces, mayoritariamente eran judíos. Pero sin embargo, como hemos visto en las memorias apostólicas, vemos que muchos gentiles iban a las sinagogas. Eso es indiscutible porque también es histórico. Iban a las sinagogas y formaban parte de la comunidad judía. Eso es importante saber. Que habían gentiles que se concentraban en las sinagogas judías. ¿Sí estamos aquí? Amén. Eso lo hemos explicado constantemente. Ya sea como temerosos de Elohim o como prosélitos. Y constantemente hemos definido esto, que es un temeroso de Elohim y que es un prosélito. Pero repito que si no entendemos el principio que la congregación en Roma estaba conformada mayoritariamente por judíos, no vamos a entender nada. Porque vamos a ver de qué manera el rabino Shaul contesta preguntas de aquella congregación en Roma. ¿Y por qué contesta preguntas? Porque en aquel entonces ya históricamente ya no habían judíos en Roma, fueron expulsados de Roma. Y entonces, ¿qué sucedió en esas congregaciones? Que se quedaron los que eran prosélitos. Entonces, es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque fue un núcleo importante de personas de origen no judío, aclaramos, de origen no judío, que se formó el núcleo primario de esas comunidades.
no judías, en donde sabemos que el rabino Shaul y Barnabá fueron comisionados de una forma especial. Siempre debemos de recordar que al principio el asunto no fue qué hacer con los judíos que se vuelven al Adón. Ese no era el problema. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema era que, qué hacer con los gentiles que abandonaron su idolatría y se convirtieron al Elohai de Israel. Ese era el problema. ¿Qué hacemos con aquellos que se convierten, dejan su idolatría y se convierten al Elohai de Israel? ¿Qué hacemos? ¿Sí estamos aquí? Amén. ¿Qué hacer con los gentiles? Repito, que abandonan su idolatría y se convierten al Adón. ¿Y cómo se convertían? Por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Sí estamos aquí? Amén. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, vemos que es especial la historia de Israel y la redención. Es muy importante. Esta carta a los creyentes de Roma fue escrita aproximadamente en el año 58. En el año 58. Después del Mashiach. Es decir, que la carta posterior al concilio de Jerusalén. Fue posterior al concilio de Jerusalén. ¿Qué se trató de entender? ¿O cuáles fueron los puntos específicos? También lo vamos a estudiar. ¿Cuáles fueron los puntos específicos del concilio en Jerusalén? Es importante saber. ¿Cuáles fueron los puntos importantes del concilio en Jerusalén? ¿Y cuál fue el punto fundamental? ¿O cuáles fueron las responsabilidades de los creyentes provenientes de quién? De los gentiles. Entonces, va en esos años 50-55 del primer siglo. ¿Sí estamos aquí? Amén. Bueno. Entonces, tratando este asunto, no surge de la casualidad, sino de ciertas circunstancias políticas y eclesiásticas. ¿Cómo se fue originando estos problemas? Primero fue político y luego fue eclesiástico. ¿Por qué político? ¿Por qué decimos que fue un problema político? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que fue un problema político? Porque debemos de recordar que en el año 49 al 52, anote las fechas, 49 al 52, el emperador Tiberio Claudio había ordenado a todos los judíos fueran expulsados de Roma. ¿Qué quiere decir? Que la sinagoga donde se reunían los judíos en Roma ya no estaban. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Los que eran no judíos. Los que se habían convertido, habían dejado sus idolatrías y se habían convertido al Elohai de Israel. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Pues ese grupo especialmente. Ahora, vamos a ver qué opinaban esos grupos. Y por qué estamos dando este tema, porque me han hecho muchas preguntas acerca de nuestra identidad y ya lo contestamos conforme a las Escrituras, conforme al profeta Isaías. Capítulo 11 y capítulo 53. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Políticas, repito, porque fueron expulsados de Roma los judíos. ¿Qué quiere decir? Que en la congregación de aquella ciudad, que había sido formada originalmente de judíos, cuyos líderes inicialmente habían sido judíos, los cuales instruyeron a los conversos provenientes de los gentiles acerca de la fe, ¿en qué? En el Mashiach. Vea usted lo que se ministraba. La fe en Mashiach. Entonces los líderes judíos es lo que daban a los gentiles que se convertían.
¿Qué les daban? La fe en el Mashiach, en el Netzer. ¿Estamos aquí? Amén. Decimos amén. Amén. Y sobre todo la disciplina de la palabra, ahora que se quedó sin sus líderes naturales. Ya no tenía un liderazgo natural la iglesia en Roma, como lo dice la versión Reina Valera, la iglesia en Roma. Porque ustedes, si se están observando, no he mencionado hasta ahorita el término iglesia, pero no era una iglesia, era una sinagoga donde iban los gentiles. ¿Sí estamos aquí? Amén. Fueron deshecho el liderazgo, en este caso los judíos lo sacaron de Roma, se quedaron sin ningún liderazgo natural. Los líderes judíos ya no estaban en la congregación en Roma, y ese fue el problema. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo todo esto? Amén. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Que todos los gentiles, los creyentes de origen gentil, tuvieron que asumir ese vacío de ese liderazgo producido por la expulsión de los judíos mesiánicos. Y para cuando Shaul escribe esta carta alrededor del año 58, es decir, 5 o 6 años después de aquel evento de carácter político, después de la expulsión de los judíos, así lo podemos entender, la congregación romana era mayoritariamente no judía. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Decimos amén. Amén. Por eso que el rabino Shaul tiene que escribir la carta, porque están pasando cosas importantes en aquella congregación. ¿Por qué decimos que son eclesiásticas? ¿Por qué decimos, ya vimos que son políticas, pero también son eclesiásticas? Porque lo anterior creó condiciones religiosas y teologías que explicaban muchas de las razones por las cuales Shaul escribe esta carta a los romanos. Vamos a ver cuál fue la idea. Vamos a verla. ¿Qué decían los gentiles allá en Roma? Ahí hablamos de los gentiles convertidos, que quede claro, porque hubo gentiles que no se convirtieron, pero ese es otro tema, otro punto completamente distinto. Entonces, ¿cuál fue la idea? Los gentiles somos el nuevo pueblo de Dios. Vea usted lo que se decía en la iglesia en Roma. Los gentiles somos el pueblo de Dios. Punto número 2. Israel ha sido desechado. Véalo. Israel ha sido desechado. Y los judíos tuvieron su oportunidad. Y muchos dicen y se atreven a decir, y la desperdiciaron. Eso pasa en estos tiempos también. Pero ahorita nos estamos transportando al año 55, 56, 57 y 58. De este primer siglo, de ese primer siglo. Entonces vemos que ellos despreciaron, por así entenderlo, y gritaban a una voz y lo decían públicamente: ahora la bendición de la nación del pacto ha sido transferida a nosotros. Somos el nuevo Israel de Dios. Dirían por estos términos. ¿Cómo se llama esta colonia, hermana? Morelos. Aquí, Morelos y Chucha. Pues mire usted que dicen ellos que el nuevo Israel de Dios, dice, no tenemos nada que ver con Jerusalén ni con los judíos. Además, no tenemos nada que ver con Jerusalén ni los judíos. Ve todo lo que se estaba gestando en aquella congregación en Roma. No tenemos nada que ver con Jerusalén ni con los judíos. Espero que esté entendiendo esto. Ellos han sido desechados y nosotros escogidos. Y lo decían categóricamente, no crea que lo decían dudando.
Israel ya no es más el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel. Y hace 25 años escuchaba que decían ciertos siervos que eran el Israel espiritual. ¿Qué les parece? ¡Qué barbaridad! Entonces se estableció lo que conocemos como la teología de la sustitución. ¿Sí se acuerda? Una vez hablamos de la teología de la sustitución o del reemplazo, también se le conoce. Teología del reemplazo en el sentido de que Israel no cuenta con el programa de Dios y que los creyentes gentiles son ahora únicos y receptores de los pactos de las promesas. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas se decían en Roma? Y todo porque fueron expulsados los judíos. No nada más de la congregación en Roma, sino de todo Roma. Un asunto político crítico para los judíos que vivían en Roma. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Entonces vemos que los capítulos son los que vamos a estudiar del capítulo 9 al capítulo 11. Capítulo 9, del 9 al 11. Entonces, ¿cuál es la respuesta del rabino Shaul? Cuando vemos dos preguntas importantes que se hacían en aquella época. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Sí se acuerdan? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? Categórica. En ninguna manera. En ninguna manera. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Y con la autoridad que le fue dada al rabino Shaul, imagínense, hermano, cómo escribió esa carta y de qué manera. Dice él, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vea usted. En otras palabras, podemos entender que la teología de la sustitución no tiene fundamento ni en el programa de Dios ni en la evidencia histórica. No tiene fundamento. Dios no ha desechado a su pueblo. Esa es la evidencia teológica. Que Dios no ha desechado a su pueblo. Esa sí es una evidencia teológica, porque está en las Escrituras. Y no nada más es histórica, sino también es teológica. Entonces, dése cuenta cómo el rabino Shaul está contestando. Porque ya todo eso se estaba gestando allá en Roma, especialmente en esa comunidad judía, donde los judíos fueron expulsados. Entonces, esta carta a los romanos, entonces es de origen ¿qué? Gentil. Vamos a ver y analizar las cartas del rabino Shaul, cuáles fueron para los gentiles y cuáles no fueron para los gentiles. Eso también es importante y eso lo vamos a ver cuando analicemos cada una de sus cartas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, podemos decir confiadamente que la evidencia teológica es que el Eterno no ha desechado a su pueblo. Y nos hacemos la pregunta, hace 25 o más años, hermano, estas exclamaciones y todo esto también se decía hace 25 y 30 años. Pero también, primeramente, en el primer siglo, a mediados del primer siglo. Ya los gentiles no judíos, aunque eran convertidos, ya estaban formando sus propias teologías. Y por eso que el rabino Shaul inmediatamente mandó cartas, para que no se desviaran, porque ese fue el fundamento, esa fue la idea desde el principio. Entonces podemos analizar esto, porque el rabino Shaul dice, porque también yo soy israelita. Esa es una evidencia histórica. ¿Estamos aquí? Amén.
¿Por qué? Porque viene de una genealogía de la tribu de Benjamín. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, ¿cuál era el argumento del rabino Shaul? ¿Cómo lo podemos entender? Si Dios hubiese desechado a su pueblo, en otras palabras, entonces también me desecharía a mí. Porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, en otras palabras, ¿cómo voy a ser apóstol de los gentiles si el Eterno me ha desechado? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi ministerio? ¿O qué autoridad tengo yo como israelita perteneciendo a esa tribu? Sí, estamos entendiendo, en otras palabras. Amén. Lo que el rabino Shaul lo dice a su forma, a su sentir. En otras palabras, ¿cómo ustedes van a decir que Yud-Hei Vav-Hei ha desechado a los judíos como su pueblo? Cuando yo mismo soy judío. ¿Sí estamos aquí? Amén, amén. Si Dios ha desechado a los judíos, me hubiera desechado a mí también. Pero como no lo ha hecho, ni a mí, ni al resto de los apóstoles, porque hay que entender que el resto de los apóstoles también eran judíos. Las bases del cristianismo las componen por la fe judía. La imposición de manos, hermano, es parte de la fe judía. El orar por los enfermos es parte de la fe judía. Y no estamos judaizando a nadie. Porque muchos piensan que estamos judaizando. Y no es así. Analicemos las costumbres del cristianismo. De una parte del cristianismo. Porque no podemos generalizar. Imponen las manos, el bautismo, el lavamiento de los pies. Todos son costumbres judías. ¿O no? Amén. Muchas veces no creemos en la Torá y pedimos el diezmo. Un ejemplo, ¿no? Tan sencillo. Tomamos algunas cosas que nos convienen y otras cosas las desechamos. Y no puede ser así. Entonces vemos que dice Rab Shaul en otras palabras, ni a mí, ni al resto de los apóstoles, ni al resto de los miles y miles de creyentes judíos. Esto prueba que la doctrina que afirma que Dios ha desechado a su pueblo es una doctrina y una enseñanza completamente ¿qué? Falsa. ¿Estamos aquí? Amén. Falsa. Doctrina falsa. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, contesta Rab Shaul. En ninguna manera. Porque por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Para provocar, en este caso para provocarles a celos. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. En otras palabras, el hecho que los gobernantes y los ancianos de Israel hayan rechazado al Mashiach. Escuche bien quién rechazó al Mashiach, porque eso es lo que muchos no han entendido. Muchos dicen, todo su pueblo lo rechazaron, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice la versión Reina Valera, pero es un error grandísimo que tiene esa versión y que tienen que corregir. Es necesario hacer cirugía a esa versión. Una cirugía, diría yo, profunda.
Porque por ese versículo, ¿qué dice la gente? Los responsables fueron los judíos. ¿Quiénes le crucificaron? Los judíos. ¿Quiénes fueron los malditos? Los judíos. Porque dice la Escritura en la versión Reina Valera, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí o no? ¿Qué te está dando a entender esa versión justamente en ese versículo? Que todo su pueblo lo desechó. Porque está hablando de una manera general. Entonces, realmente, ¿quién desechó al Mashiach? ¿O quiénes lo desecharon? Bueno, estamos tratando de entender esta carta del rabino Shaul. El hecho de que fíjense quién lo desechó, gobernantes. Punto número 1. ¿Pueden escribirlo? Ese es el lujito, hermano, de este manjar precioso. Primeramente, ¿quiénes? Los gobernantes. Luego, los ancianos de Israel. Ya vimos quiénes eran los ancianos de Israel. Los jueces, los que estaban en la Suprema Corte de Justicia en Israel. El Sanedrín. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso lo que nosotros mencionamos es muy particular. A los de su oficio vino. Una cosa es decir, a los de su oficio vino, que a los suyos vino. Vea usted qué gran distancia hay entre un punto y otro. No es lo mismo decir a los suyos vino, que a los de su oficio vino. ¿Sí me está escuchando? Amén. El Código Real dice, a los de su oficio vino. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Ve usted lo que unas palabras, pocas palabras pueden cambiar todo un argumento grande de entendimiento. ¿Sí me están escuchando? Amén. Amén. Entonces vemos que Israel, los ancianos de Israel, hayan rechazado al Mashiach, tiene como propósito eliminar a Israel como pueblo de Dios y nación del pacto. La respuesta del rabino Shaul dice, de ninguna manera, sino que su rechazo formó parte de un plan divinamente preparado. Un plan, podemos decirlo así, divinamente preparado. Para que por medio de aquel rechazo se abriera el espacio del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, era un tiempo necesario para que las puertas del reino prometido a Israel pudieran ser abiertas también a todas las naciones del mundo. ¿Sí estamos mirando el orden, mis hermanos? Espero que me estén mirando mis hermanos que amo mucho. A mi hermano Daniel, a su esposa, a hermanos que por ciertas circunstancias no están en el Netzer, andan extraviados de acuerdo a su propia voluntad. Espero que nos estén mirando. Hay muchos hermanos que de verdad aprecio mucho, muchos hermanos cristianos, los amamos, no nada más de ahorita, de hace años, hermanos que les dimos las palabras del comienzo, hace muchos años, a muchas familias, a muchos hermanos, inclusive ya hay hermanos que son pastores, bendito sea su nombre, y qué bueno que es así,
Estaba gozando mucho con una hermana, escuchándola predicar. Estaba gozando muchísimo. Recuerdo que cuando iba a su casa, en cuanto me veía, cerraba la puerta. Y mi hermano, que apreciamos mucho, decía, no se preocupe, en su momento, mi esposa también va a servir, va a escuchar la palabra, me acuerdo muy bien. Y apenas hace 2 días la escuché, su primera predicación, lo comentaba ella. Y yo me estaba gozando, hermano, porque la veía muy nerviosa. Porque no es fácil estar al frente, hermano. Y bueno, pues me gocé de que sí hubo fruto. Bendito sea su nombre. Amén. En el Netzer, que habíamos dicho, tenemos que aprender 2 cosas. A dar mucho fruto, y el fruto tiene que ser abundante y de calidad. ¿Me está escuchando? Amén. El fruto tiene que ser abundante y de calidad. No nada más fruto, no, fruto abundante y de calidad. En el Netzer. Todo es posible. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces el propósito del Eterno es que las puertas también estén abiertas a todas las naciones del mundo. Ese es el propósito del Eterno. En ningún momento se está desechando a los gentiles. Todo lo contrario, el problema fue que los gentiles se quedaron sin liderazgo judío en aquella congregación en Roma. Porque recuerden que los gentiles eran los que entraban en las sinagogas. Y se convertían, como ya lo hemos dicho, al Elohai de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua HaMashiach. Son los fundamentos básicos de este capítulo 11. De por qué el rabino Shaul da estas contestaciones. Así que la teología de la sustitución, ¿qué podemos decir? Que es incorrecta, insana. No se puede parar un grupo X, Y y Z y digan, los judíos ya no son pueblo, ahora nosotros somos el pueblo escogido porque ha desechado Elohim a su pueblo. ¿Qué dijo Rav Shaul? En ninguna manera. En otras palabras, no digan eso. Están hablando barbarie. No digan eso. Recuerde que Israel va a ser salvo. Todo Israel va a ser salvo. ¿Sí estamos aquí? Amén. Entonces miremos bien el versículo 11 y 12. Así que la teología de la sustitución es incorrecta y no tiene fundamento en el programa del Eterno, ni en la evidencia histórica. Consecuentemente, toda jactancia, porque cuando uno se jacta, tiene problemas espirituales. Toda jactancia y orgullo espiritual, conforme a la Torah, es condenado. Entonces, ningún pueblo se debe de jactar que ya es pueblo. Puede ser pueblo juntamente con ellos, pero no separado de ellos. ¿Sí estamos aquí? Me salió esta en rima, hermano. Yo lo había pensado así. ¿Sí estamos aquí? Amén. Por medio del Netzer, Yeshua HaMashiach, fuimos injertados ¿en dónde? El olivo natural. En el olivo natural. ¿Y quién es el olivo natural? Israel. El pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? Amén. Antes no teníamos pacto, no teníamos... Bueno, para iniciar, no conocíamos la palabra del Eterno. Y si no conocemos la palabra del Eterno, estamos extraviados. Sin pacto, sin promesas. Sin Torah, sin Salvador. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Bueno. Bendito. Entonces vemos que consecuentemente toda jactancia y orgullo espiritual es condenado. Esto es precisamente uno de los graves problemas que el rabino Shaul tenía que sanar. Y diría yo, con prontitud. ¿Estamos de acuerdo? Una sanación pronta. En otras palabras, como cada vez menos judíos reconocen a Yeshua, el Mashiach,
y al mismo tiempo más gentiles lo reconocen. Se está presentando un fenómeno muy importante en nuestros tiempos. Ahora más gentiles lo reconocen y judíos lo rechazan. Y aclaro, no todos, porque también hay judíos creyentes en el Netzer. Amén. Eso es indudable, indudable. A lo que me refiero es la relación que hay. Son más los creyentes gentiles que confían en Él que los mismos judíos confían en Él. ¿Sí estamos aquí? Amén. En relación, porque verdaderamente hay judíos que creen en el Netzer, conforme a la profecía de Yesayahu. Sí, lo estamos mirando. Amén. Lo dimos desde el principio. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo lo podemos argumentar? En otras palabras, cuando los creyentes de origen gentil ignoran a Israel como misterio, porque es un misterio, porque lo ignoran. Y es por eso que se hacían esas preguntas. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. Ignoran a Israel, desplazan a Israel. Ese es el problema. Porque es un misterio para ellos. Espero que muy pronto también sea revelado. Que la voluntad del Altísimo así lo determine en todos los creyentes. Si estamos aquí. Amén, amén. Como misterio, corren el riesgo de caer en pecado de arrogancia, es lo que estábamos hablando, o también en el pecado de la jactancia, o orgullo espiritual, que es básicamente idolatría. ¿Ve usted? 3 cosas nos conducen a la idolatría. Punto número 1, ¿cuál es? La arrogancia, el orgullo espiritual. Básicamente es idolatría. Y la jactancia, por supuesto. Vamos a ver 3 hechos importantes, o 3 grandes hechos, trazará el apóstol a los gentiles. En esta carta, a fin de revelar la naturaleza de Israel como misterio del Padre. ¿Qué les parece esto? Este es un tema teológico que si algún día el Eterno me permite hablar con mis hermanos cristianos, va a ser una bomba. Y espero que sea esa bomba para bien y no para mal. Porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estudiamos la teología cristiana. El Eterno me permitió estudiar la teología cristiana hace algunos años, o ya varios años. Y después, las revelaciones que nunca me imaginé que el Eterno me revelaría. Bueno, vamos a ver el primero. Espero que sea revelación para todos mis hermanos. Y lo hacemos de todo corazón. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En otras palabras, ¿cómo lo podemos entender? Nuestro pensamiento, ¿hasta dónde se puede ir y entender esto? Vamos a ver en otras palabras. Si Israel, vamos a entenderlo así más sencillo, si Israel no hubiera sido endurecido en parte, porque dice la Escritura que fue endurecido en parte, no total. Ni se está utilizando el término parcial, sino en parte. Repito, si Israel no hubiera sido endurecido en parte, y cuando decimos en parte, ¿a quién nos referimos? A los gobernantes, ¿sí estamos entendiendo eso? Amén. A los ancianos de Israel, hubieran aceptado a Yeshua como su Mashiach en su primera venida, obviamente, el reino mesiánico prometido a nuestros padres habría comenzado. Y si es así, si hubiese comenzado la salvación al pueblo, ¿qué pasaría con los gentiles? Ningún gentil habría sido salvo. Amén.
Y por eso los cristianos y todos los que estamos aquí tenemos que agradecer al Eterno que así fue Amén. Baruch Hashem. y que así es Amén. hasta la venida del Mashiach. Su pronta venida, su segunda venida. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. Ningún gentil habría sido salvo. Importantísimo eso. Ningún gentil. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Adón tuvo que permitir que esto sucediera como sucedió para abrir una puerta de salvación también a quién, también a los gentiles. Porque ese era su propósito, su amor, su misericordia para con los gentiles. Ve usted cómo estamos colocando todo en orden. Porque puede ser que muchos hermanos ya hayan leído constantemente estos versículos, pero fuera del orden. Y cuando no está en orden, está en peligro. Si los gentiles fueran salvos en el primer siglo y lo continúan siendo hoy, es porque Israel fue endurecido en parte. ¿Están escuchando? Amén. Consecuentemente, en vez de orgullo, en vez de vanagloria, en vez de jactancia, en vez de arrogancia, los gentiles que se convirtieron al Adón deben de ser agradecidos. Y yo sé que hay mucho pueblo agradecido. Eso sí me consta, hermano. Conozco a muchos mis hermanos cristianos que de verdad son muy agradecidos. Y eso me consta. Me consta. Entonces vemos que el Eterno da una oportunidad de salvación, endureciendo aparte de su pueblo. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. A sus propios líderes, hablando de líderes, del oficio, del Mashiach. El endurecimiento de una parte de Israel en relación con la revelación de Yeshua HaMashiach no es desobediencia, es profecía. Que quede bien claro. No es desobediencia, es profecía. Esto no es otra cosa que un misterio. Punto número 2. Punto número 2. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, ¿cómo entenderíamos esto? Esta segunda razón la podemos entender así, que la salvación de los gentiles y la vida de los redimidos provenientes de los gentiles sea un instrumento que provoque a celos a los que de Israel fueron endurecidos para que sean salvos. En otras palabras, los creyentes de origen no judío, no están obligados a guardar los mandamientos de la Torá. No están obligados. ¿Cómo lo está el judío? Los judíos sí están obligados. Solamente hay 7 principios básicos que, por cierto, estamos terminando ya ese tema de los 7 principios básicos. ¿Dónde están bosquejados los 7 principios básicos? Pues en las memorias apostólicas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, que fueron considerados en el llamado Concilio de Jerusalén. Vamos a estudiar el Concilio de Jerusalén, porque ese era el problema en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer con los judíos? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten al Elohai de Israel? ¿Van a guardar todos los mandamientos? O estos mandamientos básicos, estos 7 mandamientos, también se le conoce como mandamientos noágicos. Porque eso era lo que se estilaba en el Concilio de Jerusalén. Entonces, se reunieron los principales judíos de aquella época. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Y lo vamos a estudiar también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahí en Hechos de los Apóstoles, refiriéndonos al Concilio de Jerusalén. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Bueno, entonces vamos a
a suponer, en este momento, cuando los creyentes de origen no judío vivían, en este caso, vivían según las demandas de la Torá, de usted. Para ellos, y demanden con amor a sus hermanos judíos que vivan según las demandas de la Torá para los judíos, porque de lo contrario no vendrá redención final, y la venida del Mashiach se retrasará. Una gran revolución espiritual vendrá sobre todo Israel. Esto, en otras palabras, ¿cómo lo podemos entender? Que los judíos, al ver la conducta y la forma de vida de los creyentes provenientes de los gentiles, guardando los mandamientos que a ellos le competen, o sea, los mandamientos noágicos, ¿pero qué cree que nosotros tenemos la virtud? Porque antes de poner en obra los mandamientos, ¿qué debemos de hacer? Observarlos. La observancia de los mandamientos. Nosotros hemos tenido el privilegio de observar los mandamientos, los 613 mandamientos. Pero aquí estamos hablando de los mandamientos que competen a los gentiles que son convertidos al Elohai de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, y hay 7 mandamientos fundamentales. De eso estamos hablando. Decimos amén. 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 Repito, los mandamientos que a ellos competen. ¿A quiénes? Pues en este caso, a los creyentes de origen no judío. ¿Está claro? Amén. Entonces serán motivados a hacer ¿qué? Teshuvá, y al volcarse en ellos a la obediencia a la Torah. Ok. Entonces, si los gentiles que se convierten al Adón no hacen lo que tienen que hacer, ni viven como tienen que vivir, ni se santifican lo que tienen que santificar, por el contrario comienzan a ufanarse, a decir que los judíos es una raza maldita y que son los asesinos del Mashiach, como hay ciertos varones que lo dicen así, y que han sido desechados y ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios y que nos pertenecen los pactos, las promesas, las festividades de Dios dadas a Israel, y se reveló las costumbres de nuestro pueblo. Eso es muy importante. Lo que compete a nosotros, hay 7 mandamientos, y eso los vamos a someter a estudio, 7 mandamientos noágicos, que por cierto, esos 7 mandamientos noágicos también están en el Concilio de Jerusalén, parte. ¿Sí estamos aquí? Amén. Amén. Es importantísimo saber eso. Porque a los judíos les compete toda la Torá. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos, que cuando estudiamos la Torá de verdad, hermano, cosas maravillosas suceden. Las cosas que no entendíamos antes ahora son entendidas. Hablando del Brit Hadashah, había muchas cosas que no entendíamos. Ahora con la Torá lo entendemos. De usted la bendición de estudiar Torá. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. 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 Bueno. Posteriormente vamos a definir qué significa la plenitud de los gentiles, porque ese es el punto tercero. Dice, cuidado y reconocer que estáis parados sobre un misterio, porque de lo contrario caeréis en el pecado de la arrogancia y el orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque es un misterio. ¿Y cuál es el punto tercero? El punto tercero es el endurecimiento. Parte tendrá su fin cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel, que dice la Escritura, será salvo. ¿Y usted qué propósitos
tremendos del Eterno. Tremendos. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Porque una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa también es el tiempo de los gentiles. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén, amén. Plenitud de los gentiles. Son cosas diferentes al decir tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Empezamos a definir ese término. ¿O cómo lo entendemos, el tiempo de los gentiles? Es el horario cronológico dado por el Eterno para que los gobiernos de las naciones administren esta tierra hasta que sea implantado el tiempo del gobierno directo del Mashiach. ¿Qué cosas maravillosas van a acontecer en esa segunda venida? ¿De qué manera el Mashiach está comprometido para restaurar este mundo? Y hay algo que también vamos a someterlo todo eso a estudio. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que el Mashiach va a hacer o tiene que hacer obligadamente es la resurrección de los muertos. Eso va a ser impresionante. Hay 7 funciones específicas que el Mashiach realizará en su segunda venida para reparar lo que nosotros llamamos el Tikkun Olam, para reparar este mundo y todo lo que conlleva este mundo, esta preciosa casa que el Eterno nos ha dado, para que toda la raza humana habitemos en ella. Porque de Adonai es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. Quiere decir que este mundo es maravilloso, Amén, amén. precioso. Creación del Eterno, ni más ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ok. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nos referimos al mundo. Por eso la versión Reina Valera tiene que ser revisada. Cuando dice no soy de este mundo. Hay muchos conceptos que hay que corregir. Pero bueno, eso en su momento también lo hablaremos. Entonces estamos hablando del tiempo del gobierno directo del Mashiach. Recuerde que el Mashiach va a gobernar 1000 años este mundo. ¿Juntamente con quién? Con sus sadikim. Por supuesto. Con los justos. Gobernaremos toda la tierra. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué será? Entonces sí podemos decir lo que dice la 4T, no habrá corrupción. En el tiempo del Mashiach la corrupción no existirá. ¿Estamos aquí? Amén. Van a hacer una labor, diría yo, titánica, todo lo que el Mashiach va a hacer. Y lo que tiene que reparar. Repito, lo que más me llama la atención de las 7 formas en que va a trabajar el Mashiach va a ser la resurrección de los muertos. Eso va a ser impresionante para mi modo de entender. Bueno, entonces plenitud de los gentiles por su parte tiene 2 significados básicos. En un sentido simple puede ser una referencia a la totalidad de los gentiles que son conocidos de antemano por el Eterno y que aceptan la oferta, en este caso la oferta, no la fuerza, la oferta del perdón para todos aquellos que creen en su gracia. La venida para aquellos por medio de quién, del Netzer, por medio de Yeshua. Recuerde que él envió a Yeshua HaMashiach como rey y salvador de este mundo. ¿Estamos aquí? El Eterno tuvo que utilizar un instrumento y ese instrumento fue el Netzer. Pero el Eterno es el autor y consumador de todas las cosas. Espero que me entiendan. Autor y consumador de todas las cosas. Y bendecimos al Eterno que haya enviado a su Hijo. Damos gracias al Eterno que es así. Entonces, vamos a ver que en esta carta el rabino Shaul utiliza 3 componentes proféticos que precisamente nos han alcanzado como ninguna generación.
Una vez de todos estos aspectos que sean entendidos y colocados en su lugar apropiado. Y conste que todavía no hemos hablado del netzer, dos cosas importantes, el netzer y el olivo natural. Y por supuesto el olivo silvestre. Entonces es el olivo silvestre, si vamos de mayor a menor, de menor a mayor es el olivo silvestre, el olivo natural y el netzer. Bueno, pues yo creo que hasta aquí terminamos. Espero que hayan entendido cuál es nuestra identidad y por qué nos llamamos una congregación netzarita. Ya lo explicamos eso desde el principio. Espero que no haya quedado dudas a mis hermanos que en su momento me hicieron esta pregunta, porque me decían que no tenemos identidad. Sí tenemos una identidad, y la acabamos de decir. Amén. Amén. De una manera introductoria dimos ese carácter que tenemos nosotros como netzaritas, creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. 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 También me hicieron la observación y qué bueno. Yo agradezco mucho que me estén haciendo observaciones y de verdad las acepto muy bien, de todo corazón. Lo que me hacían la pregunta que si nada más estudiábamos Torah. Y le dije que no, también estudiamos todas las escrituras, no nada más la Torah, todas las escrituras. Porque dice la Biblia que todas las escrituras son inspiradas por Él, por Dios. Entonces, por ese simple hecho estudiamos todas las escrituras. El pueblo del rey dice, Gloria a Hashem. y el pueblo del rey dice, Gloria a Hashem. Evenu Shalom Aleichem.